Ahora nos ubicamos en el lado frío del motor. Vamos a ver los elementos que tenemos en esta sección. Observamos ahí el motor de arranque. En la parte superior vemos unas tapas que son las tapas del árbol de levas. Tenemos el filtro de combustible, la entrada de la bomba del combustible, el compresor del aire, y en la parte de arriba vamos a tener el colector de admisión. Esto es lo que vamos a encontrar en el lado frío de la máquina. Ahora vamos con los datos técnicos de la máquina. Si tomamos el manual de Cummins y buscamos los datos de este tipo de máquina, vamos a encontrar lo siguiente. El motor es un modelo Big Cam 350. ¿Qué quiere decir esto? Big Cam hace referencia al tipo de árbol de levas. Es generalmente un árbol de levas grande, de 2.5 pulgadas de diámetro. El término 350 o 350 hace referencia a la potencia de salida medida en caballos de fuerza. Es decir, es un motor de 350 caballos de fuerza. El torque puede variar dependiendo del modelo. Hay modelo estándar, como es este caso, y hay modelo fórmula. El fórmula lo identificamos bajo la nomenclatura fórmula 400. Si nosotros vamos y analizamos un fórmula 400 y lo comparamos con este Big Cam 350, vamos a encontrar pocas diferencias realmente. Físicamente se parecen mucho. En realidad, si destapamos y vemos las partes internas, también vamos a verlos muy parecidos. La única diferencia es que existen ciertos dispositivos que han sido diseñados especialmente para que el motor pueda otorgar más potencia de lo que puede dar este que tenemos aquí. En el interior vamos a tener cilindros que tienen un diámetro de 5.5 pulgadas, dentro de los cuales se desplazan pistones que tienen una carrera de 6 pulgadas. Esto hace que la capacidad volumétrica total del motor sea de aproximadamente 14 litros, o sea, 855 pulgadas cúbicas de desplazamiento. Como podemos ver, es una máquina grande, 6 pistones, 14 litros de cilindrada, 350 caballos de fuerza, inyección mecánica. Esas características nos ayudan a empezar a ubicarnos en este espacio técnico de la máquina. Otra cuestión que es muy importante aquí es que este motor tiene un sistema de lubricación que durante el arranque siempre tenemos que revisar esta parte que vamos a mencionar. Durante el arranque el sistema de lubricación nos va a dar entre 10 y 15 libras por pulgada cuadrada de presión. Si nosotros no tenemos esa presión, entonces podemos llegar a tener daños mecánicos muy severos en la máquina, porque el lubricante no va a alcanzar a llegar a todas las zonas críticas o todas las zonas de movimiento del motor. Cuando la máquina se encuentra trabajando en marcha mínima, la presión tiende a incrementar, y de hecho, si nosotros aceleramos el motor más o menos a un rango de unas 1000-1200 revoluciones por minuto, la presión se incrementa más o menos hasta 40 o 45 libras por pulgada cuadrada. Es lógico pensar que la presión tendrá que seguir incrementando porque la bomba es una bomba de engranes. Entonces, conforme más revoluciones por minuto, la presión va a ser mayor. Pero la presión también tiene que estar regulada. Hay un regulador de presión o un bulbo de presión en el sistema de lubricación que nos mantiene siempre estable esa presión del lubricante. El peso seco de la máquina se ubica más o menos en 1105-1125 kilogramos. Y el peso húmedo está alrededor de 1208 a 1245 kilogramos. Todas las máquinas son más o menos similares en cuanto al peso y las dimensiones. Es decir, todo lo que es Big Cam 350 o Fórmula 400 e incluso los de mayor potencia son muy parecidos. Son máquinas que están en el rango de los 14 litros y por lo tanto su peso siempre es muy similar. Ahora, la capacidad de lubricante que tenemos en el cárter para esta máquina en especial, para el Big Cam 350, es aproximadamente entre 30 y 35 litros de aceite. Pero también todos los elementos como los filtros y los enfriadores tienen que llenarse. Esto hace que la capacidad se incremente hasta 42 litros de aceite. La capacidad del radiador, del sistema de enfriamiento, es de 21 litros.
El anticongelante que podemos utilizar, que es el recomendado por Cummins, puede ser un anticongelante o refrigerante convencional o uno mejorado. La diferencia es la temperatura que se va a lograr con este tipo de anticongelante. Generalmente un anticongelante o refrigerante convencional tendrá temperaturas normales de operación de 82 a 93 grados Celsius y un refrigerante, digámoslo así, mejorado u optimizado tendrá temperaturas de operación de 79 a 91 grados centígrados. La temperatura de operación de la máquina, a lo que se le conoce como temperatura de trabajo, que nos permite, digamos, tener una compresión ideal dentro de los cilindros del motor, que los anillos se expandan adecuadamente, que exista una buena lubricación, que se comprima el aire bien, que haya una buena combustión. Esta temperatura de operación se encuentra entre 70 grados Celsius como mínimo y 100 grados Celsius como máximo. Siempre debemos de vigilar que la máquina trabaje en ese rango. Si la temperatura se eleva mucho o si disminuye demasiado, puede presentarse algún daño mecánico en los dispositivos internos del motor. Es necesario entonces siempre mantener esa temperatura adecuada. Eso depende obviamente de nuestro sistema de enfriamiento. Y hablando del sistema de enfriamiento, tenemos que revisar también una cosa muy importante. El termostato se acciona cuando la temperatura más o menos se incrementa a unos 80 u 85 grados centígrados. Pero el termostato es una válvula que trabaja por temperatura y presión. Por lo tanto, también requiere una presión de mínimo 50 libras por pulgada cuadrada para poder abrir. Si no tenemos esa presión en el sistema, el termostato no abre aunque la temperatura sea la adecuada, o no va a abrir durante el tiempo que debe de hacerlo, y entonces vamos a tener problemas de calentamiento. La presión mínima de nuestro sistema de enfriamiento para este modelo tiene que estar alrededor de 7 libras por pulgada cuadrada. La presión obviamente también tiende a incrementar mientras mayor sea el número de revoluciones por minuto al que trabaja la máquina. Por último, vamos a comentar algo respecto al sistema de arranque, el sistema eléctrico. Hay dos modalidades en Cummins: los motores que trabajan con sistemas de encendido de 12 voltios y aquellos que trabajan con 24 voltios. Esto depende de la forma en que conectamos las baterías. Para los sistemas que trabajan a 12 voltios necesitamos garantizar una capacidad máxima de la batería de 1800 amperes. Y para los sistemas que trabajan a 24 voltios necesitamos garantizar por lo menos 900 amperes. Esto con sus capacidades de reserva. Por ejemplo, para los de 12 voltios, si la capacidad de arranque es de 1800 amperes, su capacidad de reserva mínima tendrá que ser de 640 amperes. Y para el de 24 voltios, si la capacidad de arranque tiene que ser de 900 amperes, la capacidad de reserva mínima tendrá que ser de 320 amperes.